Bueno, buenas noches con todos. Eh, Dando continuidad al módulo que estaba previsto. Como ustedes van viendo, estamos casi por culminar el curso y dentro de este contexto hay ciertos temas como que dentro de una visión integral de un quirófano y de una cirugía laparoscópica es importante toparlos. Tal vez no con la profundidad de la especialidad en sí. En este caso, si vamos a hablar de consideraciones anestésicas, no le vamos a dar un enfoque de profundidad desde el punto de vista anestesiológico, en el sentido de que no somos especialistas en esta área, ni tampoco el objetivo del curso es una capacitación en esta área, pero sí dentro del contexto de la relevancia del manejo integral del paciente, ¿no? Habíamos mencionado que el trabajo dentro de un quirófano siempre es un trabajo en equipo y por lo tanto, no solo en cirugía laparoscópica, sino en cirugía abierta también, siempre el enfoque de apoyo y del manejo del paciente debe ser desde todo punto de vista. Entonces, dentro de este contexto, estaba destinado esta primera charla. Ambas charlas van a ser, pienso yo, que un poquito más cortitas para no redundar en ciertos temas que ya se han visto en las clases anteriores y que tienen relación, ¿no? Porque todo es una secuencia de temas que se van evaluando. En todo caso, dentro de las consideraciones anestésicas, vamos a ver primero qué es la anestesia, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este punto de vista, pues es importante mencionar que la anestesia es un acto controlado. Es un acto controlado, es un acto médico en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente. En este caso, por el tipo de cirugía que vamos a realizar, este tipo de anestesia va a comprometer la conciencia del paciente. Es decir, estamos hablando que para realizar una cirugía laparoscópica vamos a requerir la administración de una anestesia general. Entonces, como consideraciones generales, habíamos mencionado que para realizar una cirugía laparoscópica va a ser indispensable la formación del neumoperitoneo. Por lo tanto, es indispensable la presencia de la anestesia general con el objetivo de tener una relajación muscular que nos permita por favor, hay un micrófono que está sonando. No sé, Mayrita, si lo podemos apagar. Ya, entonces requerimos una relajación muscular con el objetivo de poder distender la cavidad abdominal. Y en este sentido, si estamos hablando que es un paciente que va a estar bajo los efectos anestésicos, pues es importantísimo asegurar la vía aérea con el objetivo de evitar eventos adversos secundarios a una falta de aseguramiento de esta vía. Desde este punto de vista también es importante prever todos los cambios fisiológicos generados que se había mencionado con anterioridad. Entonces, en ese sentido es fundamental que los anestesiólogos entiendan las consecuencias fisiológicas que se producen en estas condiciones para evitar o minimizar los efectos deleterios del CO2 en el paciente. Vale la pena mencionar que de todo lo que hemos mencionado, todos los cambios que se producen, justamente es la especialidad de anestesia la que va a manejar con mucho más detalle, son los que conocen a más profundidad todos estos cambios que se producen y por eso el papel, el rol del médico anestesiólogo dentro del equipo quirúrgico es pues uno de los más relevantes. Si dentro del acto quirúrgico habíamos dicho que la formación del neumoperitoneo era uno de los tiempos quirúrgicos más sensibles por los cambios que se producen. Dentro del enfoque global de la cirugía, la inducción anestésica y el despertar van a ser los dos tiempos del procedimiento quirúrgico de mayor criticidad, ¿no? Porque justamente tanto por los efectos del inicio de la cirugía como de los efectos depresores de las mismas drogas que se utilizan para lograr este proceso de anestesia, pues es donde más lábil va a estar el paciente y por lo tanto requiere el apoyo de todo el equipo quirúrgico y sobre todo de las personas que están asistiendo en la parte de circular, de instrumentar, de brindar el apoyo al médico que en ese momento está realizando el procedimiento anestésico. Entonces, vale la pena recordar también que si hablamos del neumoperitoneo que se utiliza para la cirugía laparoscópica,
La cavidad peritoneal, recordemos que estaba cubierta por una lámina de un mesotelio. ¿Sí? Este mesotelio justamente es el que reabsorbe el líquido peritoneal y que en su extensión equivale más o menos a 1.5, incluso hasta 3 metros cuadrados de superficie, que es donde se reabsorben todos los líquidos que circulan a nivel del peritoneo, y que en este caso, cuando nosotros insuflamos el abdomen con el CO2, pues a través de esta membrana va a empezar el proceso de reabsorción. Y si recordamos que esta reabsorción de CO2 posteriormente va conducida hacia los pulmones y hacia la circulación general, pues es evidente que van a haber cambios que el anestesiólogo está preparado para manejarlos, ¿no? Recordemos que el neumoperitoneo de alrededor de 12 milímetros de mercurio va a producir en la mayoría de los casos cambios casi imperceptibles, ¿no? De este tipo de afectación de los diferentes sistemas y sobre todo si estamos hablando de pacientes sanos sin otras comorbilidades o patologías. Sin embargo, cuando tenemos pacientes obesos o tenemos pacientes con otro tipo de afectación en sus diferentes órganos o sistemas, pues todos estos cambios pueden ser más evidentes o si utilizamos un peritoneo mayor, los 15 milímetros de mercurio, pues probablemente todos estos cambios van a ser más evidentes y van a requerir un actuar más específico por parte de anestesia. Entonces, siendo así, tenemos claro que para realizar una cirugía laparoscópica va a ser indispensable la administración de anestesia general, este es el método de elección, va a ser bajo una ventilación mecánica controlada, es decir, que el anestesiólogo va a tener la potestad de manejar los parámetros ventilatorios justamente para él poder tomar las acciones necesarias para corregir las diferentes alteraciones que se vayan presentando en el transcurso del proceso quirúrgico, sobre todo como consecuencia de la hipertensión intraabdominal y de la reabsorción de CO2, la hipercapnia que habíamos visto en las clases previas. ¿Qué ventajas va a tener el que el anestesiólogo utilice justamente una anestesia general? Primero, que va a tener un adecuado control de la respiración, va a tener una óptima protección de la vía aérea, va a tener una excelente relajación muscular y va a tener el monitoreo adecuado, ya vamos a ver de acuerdo a los diferentes parámetros que se deben evaluar, de los niveles de dióxido de carbono dentro del organismo. Entonces, desde este punto de vista, el primer requisito en cuanto a la vía aérea es, como habíamos mencionado, asegurar la vía aérea. Entonces, como nosotros vemos en las imágenes, el paciente que va a ser sometido a cirugía laparoscópica debe ser sometido a una intubación orotraqueal. Entonces, ahí viene el contexto del contenido en el curso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a preparar un quirófano, vamos a asistir durante el acto quirúrgico y anestésico, pues tendremos que tener preparado todos los insumos, instrumental y requerimientos necesarios para poder realizar este procedimiento anestésico y en este caso un procedimiento invasivo para asegurar la vía aérea. Recordemos que si vamos a insuflar el abdomen con CO2, vamos a crear una hipertensión intraabdominal. Esta presión se va a transmitir a todas las cámaras dentro del organismo, ¿no es cierto? Entonces, si aumenta la presión intraabdominal, pues va a aumentar la presión intragástrica también, y esto puede hacer que se venza la presión del esfínter esofágico inferior y que haya un reflujo, ¿no es cierto? Un contenido desde el estómago hacia el esófago y esto puede ir hacia la vía aérea. Entonces, el primer requisito es que el paciente debe estar intubado. Hay datos, hay series en las que se ha revisado el realizar cirugía laparoscópica no con intubación endotraqueal, sino con el uso de mascarilla laringea, que es un método menos invasivo. Sin embargo, esto no garantiza el manejo adecuado de la vía aérea. Por lo tanto, la indicación actual y el estándar en el manejo de este tipo de pacientes es la anestesia general con intubación orotraqueal. Entonces, aquí vemos la parte de los insumos básicos que deben estar listos en la mesa de anestesia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ver aquí nuestro laringoscopio, que debemos tener el acceso a las diferentes hojas del laringoscopio porque cada paciente tiene una contextura diferente y una necesidad distinta. Revisar siempre que estén funcionando adecuadamente, ¿no? No es raro que en media intubación y peor aún si es una intubación difícil,
que a veces las baterías de los equipos fallen. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Estamos hablando de que es un paso fundamental. Ya vamos a ver que hay ciertos cambios que se producen, es una etapa crítica en este momento, entonces tenemos que tener todo a la mano. Entonces vamos a tener nuestro laringoscopio, tenemos nuestro conductor para poder colocarlo dentro de la luz de nuestro tubo endotraqueal. Tenemos que tener los tubos de diferentes medidas. Obviamente, el paciente ha sido sometido a un chequeo preanestésico, una evaluación en donde más o menos de acuerdo a los parámetros que evalúa el anestesiólogo, sabe qué probable tubo va a necesitar. Sin embargo, en el momento de realizar la intubación pueden haber eventualidades y si se requieren diferentes medidas, pues deben estar a la mano, ¿no? Las diferentes medidas de los tubos. Tenemos aquí las drogas que van a utilizar para la inducción anestésica, que deben estar debidamente rotuladas, ¿no? Todo esto forma parte de la seguridad del paciente. Ya incluso está estandarizado con uso por colores para evitar la confusión de los medicamentos. Entonces, deben estar adecuadamente rotulados. Obviamente está por demás decir que son insumos descartables de un solo uso, pues que no se deben reutilizar. Tenemos nuestra cánula de Guedel, que de igual forma están en diferentes medidas. Entonces, todos estos insumos deben estar a la mano antes de que el anestesiólogo empiece el proceso de inducción. Siendo así, vemos cómo se realiza la ventilación del paciente en primera instancia, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a requerir un personal de enfermería que esté ahí, al lado del anestesiólogo, tanto para asistirle en los requerimientos de insumos como en maniobras que se requieran para apoyar la presión de la vía aérea y lograr una intubación exitosa. Como vemos de igual forma, ¿no? El tubo endotraqueal que está siendo introducido dentro de la vía aérea para asegurar la misma. Entonces aquí vemos un esquema donde justamente tenemos ya el tubo adecuadamente colocado, debe estar inflado el BAC, por lo tanto, antes de intubar deberemos ver la permeabilidad, deberemos ver la integridad, a veces por el uso o la calidad de los insumos pueden los bags de los tubos estar rotos, entonces siempre esto se va a constatar previamente y por lo tanto es importante no tener solo un insumo de cada uno, sino tener a la mano todos los insumos que se requieren para este proceso tan crítico. Este es un ejemplo de una mascarilla laringea que habíamos mencionado. Sin embargo, decimos que pues este no es el insumo de elección para anestesia general en cirugía laparoscópica, porque como ustedes ven, no tiene la posibilidad de bloquear totalmente el paso de del contenido gástrico hacia la vía aérea. Entonces, dentro de ese contexto vamos a ver también la afectación o los cambios a los que está enfrentándose el anestesiólogo durante este procedimiento quirúrgico van a depender bastante de la cantidad de CO2 que se reabsorba, ¿no? Entonces, aquí vemos el ejemplo. Este es un procedimiento quirúrgico en donde estamos frente a una torre de laparoscopía. Es una cirugía de una vesícula donde se está realizando. Y vamos a ver que dentro de los cambios de la ventilación, haciendo un pequeño recuento de lo que se había hablado antes, pues van a estar dados por el aumento de la presión intraabdominal. Este aumento de la presión va a elevar el diafragma. La presión de la vía aérea va a estar elevada, tanto la presión pleural como de la vía respiratoria. Y esta presión, esta elevación del diafragma va a causar compresión de los pulmones y por lo tanto una atelectasia pulmonar, lo que ocasiona alteraciones en la ventilación con hipoxia y hipercapnia. Entonces, todo esto el anestesiólogo lo conoce de manera muy eficiente y él sabe qué cambios en los parámetros ventilatorios, en la frecuencia, en el volumen, debe realizar justamente para barrer el CO2 y poder eliminarlo. Es por esto que utiliza un modo controlado. Sí, en este pequeño video vamos a ver entonces, ¿no es cierto? El cirujano está realizando su procedimiento quirúrgico y vemos cómo el anestesiólogo todo el tiempo está pendiente de algunos detalles, ¿no es cierto? De las vías para la administración de la medicación,
de la adecuada colocación del tubo endotraqueal. Siempre hay que tener cuidado de que a veces los ayudantes se apoyan sobre la vía aérea, se apoyan sobre el paciente y pueden movilizar el tubo. Y el paciente debe estar adecuadamente monitorizado, tanto en la parte invasiva como no invasiva. Entonces, es indispensable que el quirófano esté dotado de un buen monitor con las derivaciones cardíacas. Va a tener que tener un esfingomanómetro para el monitoreo de la presión arterial no invasiva, el pulsioxímetro que nos va a permitir ver la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, ¿no es cierto? Y a través de la máquina de anestesia, pues vamos a tener manómetros de presión de vía aérea, vamos a tener el capnógrafo. Entonces, aquí nosotros vemos con detalle cómo se muestran las curvas, digamos, de los diferentes parámetros ventilatorios que requieren que el anestesiólogo esté ahí de manera permanente y pendiente de todo lo que pueda suceder para actuar de manera oportuna. Entonces, como vemos, los cambios o la afectación de la parte pulmonar no va a ser dada únicamente por el neumoperitoneo, por la presión intrapulmonar y la presión intraabdominal, sino también por la posición del paciente. Recordemos que las posiciones de Trendelenburg, de contratren o las posiciones laterales también ocasionan cambios que nos pueden alterar la fisiología del paciente y por lo tanto si no son controlados adecuadamente, pues puede haber ciertos eventos no adecuados. En cuanto a la parte cardiovascular, como habíamos mencionado también, el paciente tiene que estar totalmente monitorizado, ¿no? Entonces vemos aquí el trazo de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria. Y esta parte también es súper importante porque, como habíamos dicho, no solo por el aumento de la presión del CO2, sino también por el efecto depresor de las drogas que se utilizan tanto en la inducción anestésica como los anestésicos inhalados, realizan cambios hemodinámicos que en ciertos pacientes se toleran de mejor manera, pero que en otros pacientes pueden ser muy susceptibles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que ya vamos a ver de un paciente que está recién en la inducción anestésica, ¿no? Y a pesar de estar recién en la inducción anestésica, como vemos aquí, hay cambios importantísimos. Vean la frecuencia cardíaca, ¿no? Es un paciente que está bradicárdico con una frecuencia de 36, de 35 de frecuencia cardíaca. Un paciente que se presenta hipertenso, 205, como vemos ahí, 205 y más de 100 de frecuencia diastólica con una media bastante alta. Entonces, son segundos, son minutos en los cuales hay que tomar decisiones en ese momento y el anestesiólogo necesita, como ustedes ven ahí, una persona que esté circulando, que esté al lado, que le pase las drogas, que tenga los insumos adecuados y que todos estos parámetros, estos monitoreos que se deben realizar en cuanto a la parte hemodinámica como a la parte ventilatoria deben estar funcionando. Entonces, antes de pasar al paciente a quirófano, pues debe realizarse la revisión de todos estos equipos. Generalmente el tema de la máquina de anestesia es revisada por el mismo médico anestesiólogo, quien verifica tanto la funcionalidad en perfecto estado de todos estos equipos, así como que, por ejemplo, el abastecimiento de gases medicinales se encuentren adecuadamente. Dentro de los, digamos, los tiempos críticos, también hablábamos del inicio del neumoperitoneo. Y es importante mencionar que tanto al inicio como al final de la cirugía laparoscópica es cuando más reabsorción de CO2 se va a dar. ¿Por qué razón? Cuando el paciente está con el abdomen distendido, esta gran distensión de alguna forma también va a ser un efecto protector en la reabsorción de CO2, porque esta distensión es como que colapsa el mesotelio de la cavidad peritoneal y de alguna forma la reabsorción de CO2 va a disminuir. Pero en el momento que inicia el neumoperitoneo y de igual forma en el momento en que disminuye, al bajar la presión intraabdominal, la reabsorción de CO2 va a ser mayor. Por lo tanto, estos dos momentos críticos es donde debemos estar mucho más pendientes de cómo se comporta nuestro paciente para poder asistir de manera adecuada. Entonces, como vemos, durante la inducción anestésica,
pues van a bajar los parámetros cardíacos, va a haber una depresión miocárdica, va a disminuir el índice cardíaco, es decir, el corazón como bomba va a disminuir en su función. Y esto sumado al neumoperitoneo, que incrementa la presión arterial sistémica, incrementa las presiones pulmonares, pues van a coadyuvar a que estas alteraciones hemodinámicas sean más evidentes. En esta parte no nos vamos a detener mucho porque ya en la clase de cambios fisiológicos y neumoperitoneo los vimos con detalles. Ahora bien, en cuanto al resto de sistemas, habíamos visto que también en la parte renal, en la parte de respuesta inflamatoria, también existían múltiples cambios y estos estaban dados justamente por el aumento de la presión intraabdominal, la distensión, el aumento de resistencias venosas periféricas. Recordemos que con la posición también el retorno venoso va a estar afectado, va a estar disminuido, por lo tanto la precarga, la cantidad de sangre que llega al corazón va a estar disminuida y todo esto nos va a ocasionar ciertos cambios. El aumento de la presión intraabdominal va a colapsar o va a incrementar la presión sobre el flujo renal, sobre el flujo hepático y por lo tanto va a haber una hipoperfusión de los órganos intraabdominales. Esta hipoperfusión pues obviamente va a disminuir el filtrado glomerular, va a disminuir el gasto urinario. Entonces, siempre el anestesiólogo va a estar preguntándonos si es que el paciente está orinando, si no está orinando. Si preveemos cirugías mayores a 2 horas, pues será indispensable la colocación de un catéter urinario, de una sonda urinaria, para un adecuado monitoreo en este sentido. De igual forma, es importante también prever el reflujo gástrico. El reflujo gástrico, mencionábamos que el aumento de la presión intraabdominal puede comprimir o presionar la cámara gástrica. El momento que se realiza la ventilación del paciente previo a la inducción anestésica, muchas veces puede el estómago llenarse de aire y esta represión del estómago, al igual que produce dificultad en el procedimiento quirúrgico, pues también aumenta el riesgo de reflujo hacia el paciente, pues entonces, si es que hay una gran distensión y hay necesidad de colocar, se lo hará la colocación de una sonda nasogástrica. En cirugías de emergencia en las que haya un hilio o haya signos de obstrucción, pues lo ideal será colocar la sonda nasogástrica antes del procedimiento quirúrgico para evitar regurgitación, vómitos, neumoaspiración en este tipo de pacientes. De manera general, el principio de la cirugía mínimamente invasiva justamente es ser lo menos invasivo posible. Entonces, en aquellos pacientes en los que se puede evitar los catéteres urinarios, las sondas nasogástricas, es preferible hacerlo porque se supone que el objetivo de esta cirugía es agredir lo menos posible al paciente para que su recuperación sea más rápida. Sin embargo, si es que existen factores de riesgo para expiración en este caso y es necesario colocar una sonda nasogástrica, pues habrá que hacerlo para evitar estos procesos de neumoaspiración. De igual forma, en cuanto a los otros sistemas, tomar en cuenta ciertas contraindicaciones o ciertas condiciones. Por ejemplo, si tenemos un paciente politraumatizado al que queremos realizar una laparoscopía diagnóstica, pero este paciente tiene signos de hipertensión intracraneal, probablemente este paciente no sea la mejor opción para una cirugía laparoscópica porque la posición de Trendelenburg inversa va a aumentar la presión intracraneana. Y de igual forma, el uso del neumoperitoneo, la hipertensión intraabdominal también no va a ser la más adecuada. Entonces, siempre tendremos que ver qué tipo de pacientes son los que podemos manejar. En general, la gran mayoría de pacientes toleran bien la laparoscopia, pero habrá ciertos pacientes en los que probablemente no sea la mejor indicación, que son estos casos específicos. Dentro del manejo anestésico de la cirugía laparoscópica, también es importante mencionar en cuanto a la evaluación preanestésica, ¿no? Vamos a ver que siempre pues el anestesiólogo realizará su interrogatorio, valorará la capacidad clínica, la capacidad pulmonar del paciente, se verán las condiciones cardiorrespiratorias previas, pacientes que tengan enfermedades cardiológicas o pulmonares, ver si es que están compensadas o no están compensadas, si es que el paciente va a tolerar este tipo de cirugía. Otra de las condiciones muy importantes es el tema de shock y deshidratación, justamente porque la deshidratación condiciona un estado de hipovolemia previa que justamente va a hacer que todas estas afectaciones en la parte renal, en la parte cardíaca, en la parte pulmonar sean más acentuadas y
es indispensable tratar de que nuestros pacientes que lleguen a quirófano, pues de alguna forma, si bien hay pacientes emergentes que requieren una conducta mucho más acelerada y agresiva, pero hay que tratar de que lleguen en las mejores condiciones posibles. Entonces, en este caso, el que el paciente llegue hidratado, tratar de que supere de alguna forma sus grados de shock, nos va a ayudar a que todo este tipo de problemas en el transoperatorio sean menos intensos, sean mínimos, y que por lo tanto la necesidad de que el anestesiólogo tome conductas en cuanto a farmacológicas como invasivas, pues sea menor. En cuanto a enfermedades pulmonares, bueno, también ya se lo ha mencionado. En cuanto a medicación preanestésica, como estamos hablando de cirugía mínimamente invasiva, pues aquí se habla también de que es preferible tratar de no utilizar opiáceos de larga duración, en el sentido de que todo esto va a enlentecer el tránsito intestinal y por lo tanto la recuperación multimodal del paciente va a ser más lenta. Entonces, en la medida de lo posible hay que tratar de evitarlo. Se recomienda más bien el uso de benzodiazepinas o midazolam en el tema de este tipo de preparación en cuanto a la premedicación antes de la anestesia. No es raro el tema de las náuseas, los vómitos y el dolor en el postoperatorio, que también deben ser manejados de la manera más adecuada. En ese sentido, lo que está indicado en cuanto a la parte de los antieméticos es el uso especialmente del ondansetron, que es un antagonista específico de los receptores de serotonina que nos va a ayudar a controlar muchísimo esa parte. Entonces, antes del despertar del paciente, ya el anestesiólogo prevé toda esta medicación, entonces tenemos que tener la lista, ¿no es cierto? La medicación para el dolor, van bastante bien los AINES, los analgésicos no esteroideos. Otra parte importante es el tema de la náusea y del vómito. Y en este sentido, el uso de glucocorticoides también es una de las cosas que se ha visto que tienen bastante efectividad, y en ese sentido el uso de dexametasona también es uno de los medicamentos que se deben tener a la mano. En cuanto al monitoreo, bueno, ya se ha mencionado, debe estar el paciente adecuadamente monitorizado, tanto en la inducción, en el trasoperatorio y en el postoperatorio. Todos los equipos deben permanecer prendidos, adecuadamente funcionando, hasta que se complete el despertar del paciente. Y las drogas, el laringoscopio, los tubos endotraqueales, de igual forma deben permanecer en la sala hasta que el paciente despierte completamente. Porque a veces, digamos, en el apuro de preparar el quirófano, uno empieza ya a retirar los insumos, a retirar los equipos, pues, y a veces hay necesidad de que se reintube al paciente o de que se administre medicación porque no hay todavía una adecuada autonomía respiratoria. Entonces, en ese sentido es importantísimo también contar con todo esto. Por lo tanto, como conclusión, hay que mencionar que en cirugía laparoscópica es mandatorio el correcto administración de una anestesia general. Esta anestesia general va a ser inhalatoria, por lo tanto, nuestra máquina debe estar dotada de los gases, en este caso son gases halogenados. El más conocido y el que con más frecuencia se utiliza es el sevoflurane, el sevorane. La ventilación va a ser controlada por el anestesiólogo, es por esto que va a ocasionar una relajación muscular que también nos sirve a nosotros para el acto quirúrgico, pero a él también le permite tener la autonomía de manejar los parámetros ventilatorios para lograr un adecuado barrido del CO2. Esto de manera general en cuanto a la parte anestésica. Hemos querido dar una visión muy, muy concreta, muy pequeña, para tener una visión global del quirófano. Entonces, hasta aquí estaríamos con este tema y de ahí pasaríamos